Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy en este vídeo vamos a hablar sobre un tema que, bueno, en el título seguramente ya lo habréis visto, que es, creo yo, muy importante y muy carente en el sector del yoga, que es la profesionalidad, el tomarse el trabajo como algo en serio en este mundo. Voy a llamar al vídeo, o en principio esta es mi idea, algo así como la terrible falta de profesionalidad en el yoga. Y creo que es algo importante, sobre todo si te dedicas al yoga a nivel profesional. Puedes incluso extraer consejos o bueno, intentar darte algún consejo al respecto para que no caigas en esto, que puedas mejorar en este aspecto. Y si no te dedicas profesionalmente a esto, puede ser interesante sin más, ¿vale? Puede ser algo que, bueno, que hayas vivido, que hayas experimentado, y en ese caso te pediré que dejes un comentario con tu experiencia, alguna experiencia al respecto, para que podamos hacernos una idea. Yo llevo muchos años ya en esto, en este sector, he hecho muchas cosas, he desarrollado muchos modelos de negocio, o sea, me he dedicado profesionalmente a muchos aspectos de la enseñanza de yoga, a hacer retiros, formaciones presenciales, formaciones online, clases grupales, clases privadas, online, presencial, consultorías, tener mi propio centro de yoga, trabajar en distintas salas, hacer talleres pues, girando por muchos centros de yoga y por muchas ciudades, bueno, masterclasses, muchos modelos, ¿no? Muchas formas de trabajar. Y cuando haces tantas cosas distintas, al final, pues depende un poco de cómo te muevas y de qué hagas, vas teniendo que relacionarte con otras personas o no para poder desarrollarlo, por supuesto. Si tú organizas una formación, un taller o lo que sea y necesitas alquilar un centro de yoga, una sala, un espacio, un material o lo que sea, bueno, pues tienes que relacionarte con la persona que te lo alquile o con un proveedor, ¿no? Al fin y al cabo, pero que son otras personas dentro del mundo del yoga. O cuando tú eres el otro lado, ¿no? Cuando tú eres alumno, cliente, consumidor en sí, y te tienes que relacionar para hacer una formación pues, con una empresa que se dedica a formar y demás. Y te encuentras con distintas situaciones, pues te vas dando cuenta de que hay algo muy carente. Y bueno, es algo que a mí personalmente me parece una pena que tenga que llamar la atención de esta manera, ¿no? O sea, para mal. Justamente se me ocurrió hablar de esto y creo que haré un episodio, que hice un podcast entrevistando a unos chicos que me propusieron una entrevista y le hicimos esta semana pasada. Muy chula, muy bien hecho además. Y, y me sorprendió su propuesta por lo formal, seria, profesional que era. Tampoco es que fuese nada del otro mundo, no vinieron a mi casa con una caja de bombones y un equipo de mariachis, ¿vale? No fue una cosa especial, fue una cosa normal, como deberían ser, pero que carece el sector del yoga de ello y por eso llama la atención. Ya te digo, yo he hecho talleres por toda España, he tenido que trabajar y tener, bueno, coordinarme en sí con muchas personas para muchas cosas distintas, con centros de retiro, con salas de yoga, con otras personas para hacer formación, en congresos y en eventos, este tipo de cosas. Y nunca me habían hecho una propuesta tan formal, tan seria, tan profesional y con las cosas bien planteadas, bien pensadas, con coherencia, con sentido, poniéndome las cosas fáciles en vez de pues, dejando todo al azar y de forma ambigua y abstracta. Y es una pena enorme, porque me sorprendió mucho, pero mucho, cuando en otros tipos de sectores no te encuentras esta falta de profesionalidad, porque de base se entiende que estás trabajando con el tiempo de otra persona, estás queriendo conseguir algo y bueno, te esfuerzas y trabajas para que eso se consiga, y es una pena muy grande. Te voy a poner ejemplos más concretos. A mí me ha pasado mucho, hace poco me ha pasado también, de proponerme talleres. Voy a contar muchos ejemplos porque son creo que el kit de este vídeo, ¿no? Me han propuesto talleres asegurándome que había asistencias, había personas confirmadas, pagando su plazo y demás, cuando luego era mentira, cuando simplemente o no se habían fijado bien, quiero pensar que era eso, que era simplemente una confusión, pero no se habían fijado bien, no tenían en cuenta, más o menos tenían unas asistencias confirmadas, unas plazas, cosas muy, claro, muy
relevantes si eres tú el que se está desplazando a algún sitio, haciendo pues con un coste, con un desplazamiento, con un tiempo, para que luego pues haya unos números distintos a los que se plantean, o una sala más pequeña de lo que se te dice que es, o un material que te han prometido que iba a estar y no está y te dicen, ah, perdona, no lo pude conseguir, pero no te hayan avisado. Este tipo de cosas pasan un montón, pero esto son como bueno, las consecuencias cuando eres inexperto y haces caso de... Bueno, esto puede pasar siempre, ¿no? Pero sobre todo pasa cuando eres inexperto y te crees que la gente pues tiene pues, un mínimo de profesionalidad al respecto y se toma las cosas un poco en serio. Con el tiempo te das cuenta de que si desde el principio no hay una profesionalidad marcada, si las cosas no se hacen pues con una estructura, con un buen planteamiento, con un desarrollo profesional al fin y al cabo, que no sea todo improvisación y arcoiris, ¿ok? Pues que sea algo con sentido. Entonces, bueno, pues las consecuencias acaban siendo ese tipo de consecuencias, ¿no? Consecuencias que son muy molestas, que pueden ser muy perjudiciales para alguna persona. O sea, puedes ir, a mí esto me ha pasado, con un número confirmado y tener la mitad de personas, es la mitad de dinero y es una previsión que no tienes en cuenta y tienes en cuenta hacer ejercicios o lo que fuese con un número de personas que luego no es. Al final eso es hiper problemático, ¿vale? Sobre todo porque es que a lo mejor decides que no te sale a cuenta hacerlo. Esto me pasó una vez en concreto que era absurdo. O sea, habíamos puesto un mínimo de personas, me habían asegurado que ya habían pagado más, bastante más de ese mínimo y cuando llegué allí no había ese mínimo y nos habían cobrado. Así que, claro, esa falta de profesionalidad es una falta de respeto. En todos sentidos es una falta de respeto. Muchas veces también a mí, todas las semanas, a veces, algunas semanas varias veces, alguna semana alguna vez, pero prácticamente todas las semanas tengo propuestas de hacer talleres en centros de yoga de otras personas, que puede ser genial y puede salir genial, pero las propuestas suelen ser, ven un día a hacer un taller aquí. Vale, ok, desarrolla la propuesta. Ah, pues haz un taller sobre lo que tú quieras, tú me dices un día. Eso es la enorme mayoría. Eso es una falta de profesionalidad gigante porque me estás haciendo a mí organizar todo para ir a tu centro de yoga y no sé ni cómo es, ni exactamente dónde está, ni qué tamaño, qué material, qué quieres, qué busca la gente. ¿La gente está interesada en tu centro de yoga en esto? ¿O te ha apetecido a ti proponerlo así al aire a ver si colaba y ya está? O sea, ¿cuál es el punto? Claro, si esto le haces casos, que es lo que a mí me pasó cuando era más novato, no tenía tanta experiencia, te acabas encontrando con situaciones desagradables, porque luego esa falta de seriedad por todas partes que emana de ese tipo de propuestas, lo más normal es que se traduzca en una falta de profesionalidad en todo. O sea, es que a lo mejor pues pasa esto, que la sala no es la que te han dicho, que te cambian el lugar, que te lo cancelan. A mí hace poco me han cancelado un evento al que me habían invitado, estaba todo confirmado y de repente me lo cancelan. Porque no puedes hacerme cambiar fechas y luego cancelarme las cosas, es algo absolutamente demencial, ¿ok? Al final estás, pues eso, siendo muy poco profesional, estás jugando con las situaciones de las personas y esto es un problema porque si eres profesional, te dedicas a esto, lo sufres, pero si encima eres tú el que lo hace, el resultado, lo que se plasma hacia afuera, es una informalidad enorme. Y siempre ha habido mucha queja, y la sigue habiendo, sobre que el sector del yoga es un sector muy precario, de que se paga muy poco, que si vas a un gimnasio te pagan 8 euros por hora para una clase, que si es muy difícil ganarte bien la vida, que si necesitas muchos alumnos, que si los alumnos no lo valoran, que si todo este tipo de cosas, ¿no? Los alumnos no son fieles, que se van cuando abre otro centro de yoga. A lo mejor, si tú mismo te tomases más en serio a ti mismo, a tu propio trabajo, a lo que estás haciendo, entonces ese tipo de cosas no pasarían tanto. Y te puedo asegurar que va muy correlacionado. O sea, personas que se lo toman muy en serio y son más profesionales suelen no tener tanto problema de precariedad, de que le vaya mal el negocio, de que no le hagan caso, no le tomen en serio a sus alumnos, que otras personas que pues, no se lo toman en serio ni ellos mismos. Es que no puedes pretender que te tomen en serio a ti si tú no te tomas en serio a ti, si tú no te tomas en serio tu trabajo. ¿Ok? Si llegas tarde a tu propia clase,
Si no llegas tarde, pero se nota que acabas de llegar, aún estás recogiendo cosas, eso, ¿vale? Ese tipo de cosas son una falta de profesionalidad muy grande. Si pones una fecha para un taller el día de antes o con muy poco tiempo, prácticamente sin avisar o avisando muy mal, pues lo cambias, lo modificas porque no te viene bien, porque te has desmotivado, porque no hay tanta gente como querías. Si no tienes una, pues una seriedad en el trabajo, eso se plasma en cómo te acaba yendo y en cómo además se percibe, ¿no? El yoga como tal se suele percibir como algo muy poco profesional, muy opcional, muy de puedo ir o puedo no ir. Y yo siempre me he hecho esa pregunta que lo he escuchado más veces por ahí, no es algo que me haya inventado yo, pero que está ahí. O sea, yo he pagado entrenamientos en CrossFit, en boxes de CrossFit. Sé que hay distintos precios, pero yo he pagado hasta, si no recuerdo mal, como 100 euros el mes, cuando en una ciudad donde para cobrar 50 euros al mes por clases de yoga es mucho, o en ese momento era mucho. ¿Por qué? Si al final es algo opcional, si es algo de moverse también, ¿por qué una cosa se toma más en serio que la otra? Pues porque no tenía nada que ver ir a cualquier centro de yoga en esa ciudad, pero en cualquier ciudad, por lo menos en España, que es lo que conozco, no tiene nada que ver con ir a un box de CrossFit. Suele ser todo, no digo que en todos los boxes de CrossFit sean así, pero suele ser bastante más profesional, es la realidad. Depende mucho del centro de yoga, depende de ese gimnasio de CrossFit, ok, dependerá. Pero por lo general he ido a muchos de los dos, en muchas partes del país, y la imagen, lo que se transmite, las normas, la claridad, los precios, todo va en sintonía con que algo es serio y profesional y lo otro es, no sé, muchas veces parece que un centro de yoga sea el capricho de alguien porque, oye, pues me apetece mucho, tengo mi salita pequeña y aquí somos una familia y es todo muy informal y está genial, ¿vale? Ese ambiente cercano y familiar es maravilloso, pero a lo mejor deberías plantearte que un ambiente simplemente por ser cercano y familiar no significa que sea serio y que esté siendo profesional. Y ni siquiera ese es el único caso. Hay centros de yoga que son muy grandes, que son cadenas de centros de yoga, y vas y te cambian al profesor, te cambian las condiciones, te cambian los horarios. Pues te alquilan una sala y te cambian las condiciones de la sala y te tardan en hacerte una factura e intentan o ni siquiera te escuchan y te han entendido otra cosa, no te entienden mal, no te dan nada por escrito. Este tipo de cosas se notan un montón, se notan mucho, 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 mucho. Cuando alguien hace las cosas bien, cuando tú tienes un sistema, cuando tú tienes una forma, un sistema en la que admites a un nuevo cliente, por ejemplo, un nuevo alumno, un nuevo practicante en tu centro de yoga, pongamos este ejemplo, y tienes un formulario que rellenar, una información, una ficha técnica de información de salud a tener en cuenta. La tienes en cuenta, te comunicas con esa persona, hay unas normas, las normas se cumplen, esa persona tiene también un recibo o una factura de su pago en un tiempo razonable. Cuando todas estas cosas que obviamente pueden fallar porque son cuestiones que no necesitamos ser perfectos, pero cuando al menos por lo general la mayoría de veces no falla y la intención de hacer las cosas bien están ahí, y si algo falla pues se soluciona lo antes posible y ya está, porque somos personas, tampoco robots, pero cuando eso está se nota un montón y es muy agradable y se agradece mucho y muchas veces es lo que le da también en parte calidad a todo el conjunto. Cuando no es así es un problema. ¿Vale? Y puedes hacerlo así, hacerlo muy simple, no significa que tenga que ser muy complicado y tener sistemas con 20 pasos y todo muy enrevesado, no, puedes hacerlo muy simple. Yo siempre también pongo este ejemplo cuando me preguntan al respecto, y es el centro de yoga que tiene Ramiro Calle en Madrid, el único que tiene, que es el más antiguo de España, ¿no? Y tú vas allí, es lo más sencillo del mundo, pero hay un sistema clarísimo, hay unas normas clarísimas y se cumplen y ya está. Y si no se cumplen, pues no entras a la clase y listo. Llegas allí,
te ponen un precio, si no estás abonado mensualmente, y si estás abonado mensualmente tienes que pagar, pues lo pagas, hay una persona que te atiende para eso, o sea, no hay alguien llega tarde, se empieza todo mal, se olvidan cosas, hay gente entrando tarde y molestando todo el tiempo. Ese tipo de cosas no ocurren simplemente porque las normas son claras. Dentro de que hay una flexibilidad, que cada cual elige sus normas y su flexibilidad, dentro de eso tú ya sabes cómo funciona, lo aceptas y a partir de ahí estamos hablando de algo profesional, obviamente. Así que yo creo que es importante, yo creo que es un problema enorme esta falta de profesionalidad porque se cargan muchas cosas. Muchas veces ni siquiera se tiene por escrito, vas a hacer un taller o tú quieres empezar a hacer talleres como profe y organizas intentar hacerlo en algún sitio y no se queda nada por escrito, no le presentas tú una propuesta a ese centro de yoga donde quieres ir por escrito, no le presentas una propuesta detallada. Imagínate por los dos lados, o sea, yo te he contado el punto en el que me proponen a mí algo, me lo proponen al aire, ambiguo, abstracto, sin ningún tipo de sentido, sin nada de concreción. O sea, ¿qué tengo que organizar yo el taller que te apetece a ti hacer? O sea, para eso me alquilo yo una sala y me quedo con todo el beneficio y con toda la responsabilidad. Porque si tengo toda la responsabilidad y todo el trabajo y me voy a repartir el beneficio, me parece bastante absurdo, ¿vale? Porque no sé ni siquiera qué me aportas, no te conozco, probablemente, como no te conozco, me vas a aportar más problemas que soluciones. A no ser que empieces y entres aportándome soluciones. Me des toda la lista de opciones que hay, me des un detalle de todo y tenga clarísimo exactamente qué puede ser, que quede todo por escrito, todo este tipo de cosas son básicas. Pero ponte en la otra situación. Eres un profe al que no le proponen cosas porque no le conocen. Aún no te conoce nadie, pues estás empezando a tener la idea de hacer algún taller, pongamos, ¿no? Y vas a un centro de yoga y le propones hacer un taller. Pues no puedes proponerle, ¿te apetece hacer un taller sobre esto? ¿Algún día tienes algún hueco? No puedes empezar así. Tiene una propuesta, cúrratelo, échale unas horas, desarrolla una propuesta por escrito con todas las posibilidades, por qué ese sitio tiene sentido hacerlo así, por qué crees que puede ser algo atractivo, cuáles son las condiciones que manejas, propone algo concreto. ¿Vale? Luego cómo te comunicas y demás ya es otro tipo de tema, ¿vale? Pero el punto profesional de ponérselo fácil a otra persona, de mostrar respeto por su tiempo, de intentar que las cosas estén lo mejor hechas posibles, eso es un punto que tiene que estar. Y es algo que falla mucho, pero falla absolutamente por todas partes y es algo extremadamente generalizado. O sea, es más generalizada la falta de profesionalidad que las formaciones malas de yoga. Es así. Y las formaciones malas son la mayoría. ¿Ok? Así que eso es una realidad. Es un tema que yo creo que es importante, que creo que también, como todo, tiene su origen en que cuando vas a una formación de yoga pues es muy poco profesional y bueno, desde el principio que empiezas a formarte para dedicarte profesionalmente a esto, ves todo muy poco profesional, vas a un centro de yoga a practicar donde todo es poco profesional y yo creo que el ambiente en sí es tan poco profesional que parece que da permiso a que siga siendo así. Y la realidad es que, ok, hazlo así si quieres porque no vas a destacar en negativo, pero vas a ser uno más de todas esas personas que se quejan de esa precariedad y de que, bueno, es que esto no progresa y que la gente no son alumnos fieles y todo este tipo de retahílas de quejas la vas a seguir teniendo tú, porque simplemente por no hacer las cosas con ganas y bien vas a estar en el punto mediocre que en el sector del yoga es precario. Realmente, ¿vale? Así que si quieres salir de ahí, simplemente es ponerle ganas, esfuerzo y ser consciente de que ser profesional, en el sentido de hacer las cosas bien hechas, es muy importante. Como te digo, intentaré que sea igual este mes de agosto, a ver si me da tiempo, si no ya para finales de año, una entrevista más en profundidad con estos chicos que te comento, que me propusieron me hicieron la entrevista la semana pasada, tienen una marca de esterillas que está muy chula, que sacaron hace poco, no la he probado aún, así que no puedo decir si me gusta o no, pero sí que me gustó mucho la forma correcta de hacer las cosas y creo que es algo a destacar. Dicho esto, familia, nos vemos en el siguiente vídeo.